Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Seguramente está expectante para seguir con este estudio de Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Se acuerda? Habíamos estado hablando de un tema tan pero tan importante que está planteado aquí en la palabra de Dios. Habíamos dicho de Romanos capítulo 6, versículo 2, donde el apóstol Pablo estaba respondiendo que en ninguna manera debemos pecar. El versículo 15 también lo repite, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En otras palabras, estábamos diciendo, ni piense que tenemos que seguir pecando. Y había 3 preguntas concernientes a la gracia de Dios. Las 3 preguntas son, ¿se olvidó de lo que le ha sucedido? ¿Se olvidó quién es? Y en tercer lugar, ¿se olvidó a dónde pertenece? Entonces, en esa primera pregunta de ¿se olvidó lo que le ha sucedido? Volvimos a mirar el versículo 2, donde dice la palabra de Dios, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hacíamos referencia de que este es un concepto de que hemos muerto al pecado. Nos hemos olvidado de que hemos muerto al pecado. Hemos muerto, y el apóstol Pablo lo repite, versículo 3, versículo 4, versículos 5, 7, 8 y 11. Una y otra vez el apóstol está diciendo, hemos muerto al pecado y no podremos estar más muertos. Y habíamos comenzado a desarrollar 5 interpretaciones de estar muerto al pecado. 4 son errores de interpretación muy comunes en la actualidad y nosotros hemos sido infectados o afectados por estos errores. El primer error de interpretación es que como creyentes hemos muerto a la atracción del pecado. El segundo error de interpretación es que nosotros como creyentes debemos morir al pecado diariamente. El tercer error de interpretación es que la naturaleza pecaminosa del creyente ha sido erradicada. Y habíamos terminado viendo el cuarto error de interpretación es que los creyentes morimos al pecado renunciando a éste. Y en quinto lugar, la interpretación que yo creo que es consistente con lo que Pablo escribe es que el creyente muere al reino del pecado. Fíjese de nuevo en el versículo 21 de Romanos capítulo 5. Dice la Biblia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, morimos al reinar del pecado en Cristo, la cabeza de nuestra nueva raza. La palabra reinar significa poder, control. El reinar del pecado es lo que controla a una persona antes de que se convierta. El reino de la gracia es lo que se apodera de sus vidas una vez que creen en Cristo. Uno se puede imaginar estos 2 reinos en la siguiente ilustración. Escuche bien. Supongamos que usted se encuentra en un barco pirata y el capitán es un hombre malvado que lo capturó a usted y otros en una de sus misiones. Él le da órdenes como si usted fuera un animal. Pero de pronto el gobierno de su país manda un barco de la armada que lo ataca y gana el control sobre el barco pirata. Los militares lo dejan en libertad a usted y a los otros cautivos. El oficial a cargo del operativo encadena al pirata malvado y parte rumbo a casa. En el viaje, el capitán le da órdenes a los gritos, le dice qué hacer y qué no hacer a los gritos, amenazándolo. Usted puede obedecer si así lo quiere, pero no tiene que hacerlo ya que no es su capitán. Usted no tiene que seguir más sus órdenes. Pablo escribió en Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Algo permanente le ha sucedido a usted en el pasado. De la misma manera que usted pecó en Adán, la cabeza de la raza humana, también usted ha muerto al pecado en Cristo en la cruz como cabeza de la nueva raza a la cual usted pasó a pertenecer por medio de la fe por gracia. Entonces, decir que usted debe pecar niega la verdad de la gracia. Decir que uno jamás va a pecar
niega la necesidad de la gracia. Decir que uno no tiene que pecar es comprender el poder de la gracia. No se olvide lo que le ha sucedido, dice Pablo. El pecado reinaba, pero ahora usted ha muerto al poder del pecado y está bajo el reinado de la gracia. ¿Se ha olvidado lo que le sucedió? Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Se ha olvidado quién es? Pablo aquí ahora formula una segunda pregunta en cuanto a la gracia de Dios. ¿Se ha olvidado quién es? Fíjese en el versículo 2 de Romanos capítulo 6. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?, se pregunta. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo quienes somos, sigamos viviendo en pecado? Dicho de otra manera, el verdadero creyente no puede seguir viviendo en pecado porque ya no se siente como en casa al hacerlo. El creyente que está creciendo comprende la vileza del pecado y odia el olor, el sentir del pecado. En una publicación que leí, un pastor envió un artículo bastante interesante en cuanto a un problema que una escuela estaba teniendo en el estado de Oregón. Un grupo de chicas comenzaron a utilizar el lápiz labial, cosa normal en jovencitas de esa edad. Luego comenzaron una tradición, besar el espejo del baño de la escuela, dejándolo todo manchado. Finalmente, la directora decidió que había que hacer algo y desarrolló un plan y le dijo al portero de la escuela exactamente lo que debía de hacer. Ella luego llamó a las chicas y les explicó que estas marcas de labial en el espejo demandaban de mucho trabajo por parte del portero y que era tiempo perdido. Les demandó que dejaran de hacerlo. Desde luego que las chicas eso no les preocupó ni un poquito. De hecho, sus rostros mostraban cuán irritadas estaban a causa de esta reunión. En esa ocasión, solo les dijo que quería que supieran cuánto tiempo le demandaba al portero limpiar los espejos. Luego, le pidió al portero que les muestre a las chicas cómo era que los limpiaba. El portero tomó un cepillo con un palo largo, que lo metió en uno de los inodoros y luego fregó los espejos. ¿Sabe qué? Desde ese momento no hubo más marcas de besos con labiales en el espejo. Es fácil olvidar lo que estamos besando y acogiendo en nuestros corazones. Es muy fácil. ¿Alguna vez le dijo a sus hijos: no dejes que el perro te pase la lengua por la cara? No tienes ni idea a dónde ha estado ese animal. ¿No le dijo alguna vez así? Los niños no parecen comprender. Nuestro perro ama estar en la suciedad. A donde haya cosas vomitivas, allí está él. Una vez se soltó y se fue al campo de al lado, el cual está lleno de caballos. Desde luego que ni bien encontró una pila de excrementos, se comenzó a revolcar por completo en él. Se estaba divirtiendo nuestro perro. Mi perro tiene problemas. Alguien me preguntó hace unas semanas si las mascotas van al cielo. Yo respondí: estoy seguro que la mía no, ya que va a largar olor increíble allá en el cielo. Es un perro y a los perros les gusta hacer esas cosas, ¿no? El antinomianista vive en pecado, no porque quiera demostrar la gracia de Dios, sino porque ama el pecado y su inmundicia. Él revela en su amor y defensa al pecado que no es un creyente. ¿Se ha olvidado lo que le sucedió? ¿Se ha olvidado quién es? Pero la tercera pregunta está en el versículo 2 y es: ¿se ha olvidado a dónde pertenece? Versículo 2 nuevamente, por favor, lea ahí. Dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eugene Peterson lo parafraseó de la siguiente manera. Escuche: si hemos dejado el país en el cual el pecado es soberano, ¿cómo podemos seguir viviendo en nuestra vieja casa allí? ¿O no se ha dado cuenta que hizo las maletas y se ha ido para siempre? Qué hermosa paráfrasis. Usted ha sido redimido por el Cordero de Dios que sufrió pagar el precio de su pecado. Nosotros pensamos con frecuencia que no vamos a pecar siempre, y cuando recordemos lo que el pecado va a producir en nosotros
¿Y si nos abstenemos de pecar a causa de lo que le produjo a Cristo el pecado? No es solo cuestión de lo que el pecado le va a costar, sino lo que le costó a nuestro Salvador. Esa es la clave allí. El verdadero creyente no va a preguntar ¿con cuánto pecado puedo sacarla barata? Sino que dirá, oh, ¿cuánto le ha costado mi pecado a mi Salvador? John Piper tuvo este punto de vista al escribir lo siguiente: no debemos darle más de 5 segundos a cualquier impulso o imagen pecaminosa, egoísta, codiciosa o lo que fuera, sin contraatacar violentamente con la mente. A los 2 segundos, clame, ¡sal de mi mente! La verdadera batalla comienza. Es una guerra de mente. El sacar la imagen o impulso de nuestra mente es de necesidad imperiosa. ¿Cómo? Contraataque en su mente con una imagen tan fuerte que la otra imagen no pueda sobrevivir. Por ejemplo, ¿alguna vez usted, en los primeros 5 minutos de tentación, se enfocó en la escena de crucifixión de Cristo? Imagínese esto. Usted acaba de ver a una mujer vestida de una manera que invita a mirar más y fantasear en su mente. Tiene 5 segundos. Sal de mi mente. Ahora, inmediatamente demande que su mente se fije en Cristo, muriendo por usted en la cruz. Use todas sus fuerzas mentales para contemplar su espalda lacerada. 39 latigazos dejaron muy poca piel intacta. Él está tratando de respirar mientras se intenta mover en esa cruz. Cada movimiento para respirar hace que las astillas de madera penetren su carne lacerada. El Señor clama con un dolor intolerable. Trata de alejar su cuerpo de la madera y astillas penetran sus muñecas, lastimando, tocando un nervio. Él grita con angustia y trata de levantarse un poco con sus piernas para darle alivio a las muñecas. Pero los huesos y nervios en sus pies agujereados crujen los unos con los otros y él clama nuevamente. No hay descanso, no hay alivio alguno. Su garganta está seca de tanto gritar de dolor y de sed. Él pierde el aliento y piensa que se está sofocando y de pronto su cuerpo logra respirar involuntariamente y todas las lastimaduras producen dolor a la vez. En tormento, él inclina su cabeza en sufrimiento, en desesperación, solo para que una de las espinas de esa corona penetre en su cráneo. Su gritar es aún mayor, pero cada vez que grita, siente más y más dolor. Esto es lo que John Piper estaba diciendo en cómo tenemos que a veces pensar, no en cuánto me va a afectar el pecado, sino cuánto le afectó a Cristo. Ahora, ya no estoy con ese pensamiento pecaminoso, mi mente está en el Calvario. Pero vayamos a una conclusión. El comprender la gracia no significa que uno va y peca todo lo que quiere. Comprender la gracia significa que no va a querer pecar de nuevo. La bondad de Dios es la que nos motiva al arrepentimiento y la vida santa. Su gracia es maravillosa. Hace poco leí en cuanto a una persona que, para romper el hábito de las malas palabras, comenzó a reunirse con otro joven de su iglesia, con el cual hicieron un plan agresivo para hablar algo que glorifique a Dios. El plan consistía en que cada domingo este joven, que se llamaba Pablo, le daría un reporte a José, el cual contaba cuántas veces había dicho insultos durante la semana y también tendría que poner $5 en la ofrenda por cada incidente. La primera semana le costó a Pablo unos $100. Si bien las semanas siguientes mejoraron considerablemente, él no estaba alcanzando el éxito que deseaba y estaba dando más de lo que podía. Pasada la 4ª semana, José le dijo a Pablo que iba a cambiar los términos del plan para la semana próxima, pero que no le iba a decir cuáles eran los cambios. Pablo quería saber, pero José solo le decía, confía en mí, te va a costar menos y te va a desafiar más. El próximo domingo, antes de la reunión,
Pablo se veía triste, obviamente. Había fallado de nuevo. José le puso la mano en el hombro y le dijo: Pablo, esto va a costarte menos. Se llama gracia. En ese momento, José sacó su chequera, puso el nombre de la iglesia como destinataria, lo firmó, pero dejó en blanco el monto. Luego se lo dio a Pablo y le dijo: tu pecado sigue teniendo su precio, pero puedes ir y pagar usando mi cuenta. Solo tienes que escribir la cantidad. Ah, y a propósito, la semana próxima va a haber más gracia. La primera semana de gracia le costó a José unos $55, pero la segunda semana le costó 20. No hubo tercera semana. Pablo quedó tan impactado con la gracia de José que su corazón se rompía al solo pensar que debía usar otro cheque. Fue allí que Pablo logró dejar de lado ese hábito pecaminoso de insultar. No hay nada más poderoso en la vida santa que el maravilloso poder de la gracia. Tal como Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2 dicen: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No olvide lo que le ha sucedido en Cristo. No olvide quién es usted en Cristo. No olvide que usted pertenece a Cristo. Jesucristo, el segundo Adán, el Señor soberano de la gracia redimida, es quien tuvo que pagar el precio completo por cada uno de nuestros pecados. Así que cada vez que se nos cruce por la mente querer pecar, no pensemos cuánto me va a costar, sino pensemos cuánto le costó a Cristo el hecho de pagar por cada uno de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y no hay nada más poderoso en la vida santa que el maravilloso poder de la gracia de Dios. Esa gracia que está disponible para cada uno de nosotros. Ojalá que este concepto de la palabra de Dios nos ayude a vivir cada día más santos, más dependientes de la palabra de Dios, de querer agradar, honrar y glorificar el nombre de nuestro bendito Dios y Salvador, el Señor Jesucristo.